Hola, soy Darmir, esta historia no es mía, su creador se llama Lorewea Berbex, la historia originalmente está en inglés, en la descripción estarán el link de la historia y del creador. Por favor dejen like, comenten y compartan para que el canal siga creciendo. Esto es Los recuerdos de la serpiente esmeralda. Capítulo 9. Recuerdo de un forastero. Tiempo desde la salida, 1 día, resurrecciones, 2. La sensación del agua fría y el aroma del rocío del mar fue lo primero que Izuku notó cuando comenzó a revolver. La segunda cosa que notó fue que sus heridas se habían curado mientras estaba inconsciente. Todavía sentía el dolor, una sensación persistente de algo incrustado en su pecho, pero no parecía haber ningún daño duradero. Independientemente de cómo se hubieran curado las heridas de Izuku, no podía quedarse aquí en el suelo todo el día. ¿Noche? ¿A qué hora era? Cuando Izuku comenzó a ponerse de pie, el tintineo de 2 botellas de vidrio golpeándose entre sí atrajo la atención del verde hacia sus pies. Allí, apoyadas contra su pierna izquierda, había 2 botellas de vidrio adornadas atadas con una pequeña cuerda. Había un pequeño trozo de papel clavado a la cuerda, pero Izuku no podía entender el idioma en el que estaba escrita la nota. Lo más llamativo de las botellas era el líquido que contenían. Una de ellas estaba llena de un líquido de aspecto carmesí profundo, que Izuku esperaba desesperadamente que no fuera sangre, mientras que la otra botella contenía un llamativo líquido cerúleo que le recordaba a Izuku algunas de las bebidas del deporte que veía en las máquinas expendedoras fuera del gimnasio de la escuela. Escuela. ¡Qué broma! Como si Aldera Junior High realmente estuviera haciendo un esfuerzo por enseñarle algo a Izuku. Izuku sabía que sus calificaciones estaban siendo saboteadas intencionalmente por sus maestros, no podían tener a la reliquia rindiendo mejor académicamente que sus estudiantes estrella. Especialmente no Kak, no. Bakugou. Bakugou Katsuki. El adolescente con la peculiaridad más poderosa de Aldera, el que todos en esa farsa de escuela elogian como material perfectamente heroico. El mismo Bakugou Katsuki que dejó morir a Izuku en ese callejón. Si Terminus no hubiera pasado por ese callejón, Izuku no quiere pensar en cuánto tiempo podría haber tomado para que alguien realmente se preocupara lo suficiente como para buscarlo. Su madre seguramente notaría su ausencia rápidamente, pero ella es solo una persona, su papá. Sí, claro, Isashi se escapó a Estados Unidos para estar con su amante en el momento en que Izuku fue diagnosticado como peculiar. Su madre se esforzó mucho por ocultarle ese hecho a Izuku, pero él había visto los papeles de divorcio que habían aparecido en el correo cuando Izuku tenía 7 años. Tal vez los padres de Bakugou, si no estaban al tanto de lo que su hijo le había estado haciendo a Izuku todo este tiempo. Es decir, 3 personas. Esas son todas las personas que Izuku realmente tenía que se preocupaban por él, y 2 de ellas ni siquiera eran una garantía. Hace que a Izuku le duela el pecho de dolor mientras piensa en ello. No tiene idea de dónde lo envió la peculiaridad de Terminus, y no tiene idea de si puede regresar a Japón o incluso si sobrevivirá lo suficiente como para regresar. Claro, sus heridas por haber sido empalado se curaron sin explicación, pero ¿quién puede decir que Izuku está garantizado para sobrevivir a otras lesiones? Deja de pensar así, Izuku, entrar en pánico no te ayudará en absoluto. La voz de Izuku resuena a través de la caverna a su alrededor mientras intenta tranquilizarse. Puede tener un ataque de pánico más tarde, cuando no esté atrapado en alguna cueva junto al mar con una forma visible de salir. Bueno, hay una salida visible, pero Izuku está más intrigado por la silla vacía que descansa al borde de lo que parece un camino más profundo en la caverna. Dando unos pasos cautelosos hacia adelante después de atar las 2 botellas a su cintura, Izuku casi salta de su propia piel cuando el espacio alrededor de la silla comienza a brillar débilmente y lo que solo puede suponer que es un maldito fantasma aparece en la silla. El valiente empañado da el paso de aprendizaje y de recuerdo. Recordemos las artes de la guerra y la sangre de tu guerrero. Los ojos de Izuku se abren de par en estado de shock mientras la voz se desvanece suavemente, así como la sombra que ocupa la silla, ahogando la caverna en silencio y sombra una vez más. Dejando a un lado el maldito fantasma literal, la mente de Izuku se tambaleaba en el momento actual. Demasiadas cosas para procesar, y muy poca información a la que recurrir, e Izuku no tiene idea de qué hacer ahora.
El sonido de las rocas moviéndose saca a Izuku de su espiral de pensamientos descendentes, e Izuku se da la vuelta para mirar hacia el otro extremo de la caverna que conduce hacia la escalera de aspecto francamente ominoso. El sonido se hace más fuerte mientras Izuku se levanta cautelosamente de donde había caído al suelo, y el verdecillo tiene que cubrirse los ojos cuando un brillante destello de luz dorada atraviesa la pared de la caverna. Seguido poco después por una maraña de raíces radiantes que se retuercen sobre sí mismas en la forma de un pequeño árbol, con un pequeño orbe de luz dorada que cuelga de la rama más cercana a Izuku. Dando unos pasos vacilantes hacia el árbol, Izuku se tambalea ligeramente cuando la rama con el orbe comienza a inclinarse hacia él. El movimiento de la rama se detiene cuando Izuku retrocede, y comienza de nuevo cuando Izuku comienza a caminar hacia ella una vez más, aunque esta vez más lento. Ahora, Izuku ha oído hablar de los animales peculiares antes, por ejemplo, el director Nezu, el director de la Universidad de UA, pero Izuku nunca ha oído hablar de una planta peculiar. Aunque, para ser justos, Izuku nunca antes había oído hablar de un árbol dorado brillante del tamaño de una montaña, eso estaría en los libros de historia, ¿verdad? Es solo otro caso de Aldera tratando de limitar lo que Izuku sabe. Pero, alguien habría hablado de ello, ¿verdad? Si Izuku nunca antes había oído hablar de un árbol dorado gigante, ¿sigue en su propio mundo? Se desconoce tanto sobre las peculiaridades, ¿podría haber una isla que haya sido completamente oscurecida por la peculiaridad de alguien? Pero, eso es ignorar la posibilidad repentinamente muy real de que la peculiaridad de Terminus enviara a Izuku, en otro lugar. Lo único que alguien sabe sobre su peculiaridad es que las personas que se ven afectadas por ella no pueden ser localizadas por las peculiaridades de seguimiento. ¿Cómo podría un Kir de seguimiento ser capaz de encontrar a alguien quien ya ni siquiera está en el mismo mundo? Oh, mierda, oh, mierda, oh, mierda. Claro. Por supuesto, ahora tiene mucho sentido. Dijo que no sabía si sería capaz de encontrar el camino de regreso, porque su peculiaridad me envió a un mundo diferente. Pensé que simplemente me enviaría a una parte diferente del país, o incluso a un país completamente diferente. Tiene mucho más sentido. ¿Por qué si no dudaría en usar su peculiaridad conmigo? Dijo que le recordaba a su hermana, que sé que murió a causa de diferentes informes de noticias que mostraban manifiestos que Terminus dejó en las escenas del crimen, así que, por supuesto, no querría usar su peculiaridad conmigo cuando me enviaría a un mundo diferente. Izuku ha tomado puñados de su cabello en este punto, caminando de un lado a otro mientras sus pensamientos se derraman de su boca en una corriente de murmullos por los que Izuku normalmente sería golpeado. Pero ahora, Izuku no necesita preocuparse por ser golpeado por Bakugou y sus compinches por murmurar. Por supuesto, por supuesto. Todo tiene mucho más sentido para él ahora. El árbol gigante, el enorme castillo en el acantilado, ¿qué cosa araña en el patio, el fantasma en la silla? Estas cosas habrían estado completamente fuera de lugar en el mundo de Izuku, pero aquí, donde sea que esté aquí, tiene que ser normal. ¿Y si esas cosas son normales? Izuku detiene su paso abruptamente, girándose lentamente para mirar el pequeño árbol a su izquierda, una rama aún se extiende lentamente hacia su mano. Ahora que Izuku mira más de cerca la rama, el orbe que cuelga de él casi parece la semilla de un árbol. ¿Es esta una semilla de ese árbol? Las raíces salieron de la pared y brillan con esa misma luz dorada, así que no es demasiado exagerado pensar que, derecha. Está bien, bien. Bien. Yo puedo hacer esto. Es solo una semilla dorada de un árbol que probablemente abarcaría la totalidad de Musutazu, es solo una semilla. No me va a matar si solo, tómalo. Me está llegando, ¿y qué pasa si solo? Moviéndose lo más rápido que puede, Izuku saca su mano para agarrar la semilla dorada, tirando de ella de la rama con facilidad. Excepto que Izuku no era lo suficientemente rápido, y la rama serpentea alrededor de su muñeca más rápido de lo que Izuku puede apartar su mano. Luego vinieron las espinas, brotando de la rama y clavándose en el antebrazo de Izuku en el instante en que la rama se envolvió completamente alrededor de su brazo. Izuku reaccionó instintivamente, tratando de apartar su brazo de la rama, solo para congelar sus movimientos cuando escuchó que una voz comenzaba a susurrarle al oído: «Mi señor, y tus guerreros, despojo a cada uno de vosotros de vuestra gracia. Con tus ojos oscurecidos, serás expulsado de las tierras intermedias. Guerrearéis en una tierra lejana, donde viviréis y moriréis, entonces, después de tu muerte, te devolveré lo que una vez reclamé. Regresa a las tierras intermedias, libra la guerra y blande Elden Ring, fortalece frente a la muerte. Guerreros de mi señor.
Lord Godfrey. Izuku se tambalea hacia atrás y cae al suelo mientras las espinas se retraen de la rama, liberando el brazo de Izuku en el proceso. Con el pecho agitado, Izuku inspecciona apresuradamente su brazo, solo para no encontrar ni un solo rastro de ningún tipo de herida en su brazo. Lo único que incluso insinúa que Izuku había sido agarrado por la rama fue el ligero enrojecimiento de su muñeca. La semilla todavía se sostiene con fuerza en la mano de Izuku, irradiando un ligero calor en su palma que parece hacer que todos sus dolores y molestias sean simplemente derretirse. Sacudiendo la cabeza, Izuku se pone de pie mientras se asegura de que las botellas aún estén unidas a su cadera. Afortunadamente lo son, y después de recoger la lanza con la que se despertó, Izuku comienza a subir la escalera que espera que lo lleve a una forma de salir de la caverna. Esperemos que Izuku no sea atacado por otra planta o algo así. Kale ha estado en la iglesia de Ye durante unos días, perseguido fuera de la cueva en la que había hecho su campamento anterior por una manada de lobos y un hombre de aspecto bestial, y hasta ahora puede decir con absoluta certeza que ha sido miserable. La iglesia, si es que todavía puede llamarse así, no es más que una ruina que se desmorona en este punto. Cuando llueve, Kale tiene que aceptar que probablemente se irá a dormir con hambre y frío. Luego, tiene que soportar los incesantes abucheos y el acoso de los soldados de Godric. Más bien como Tuts of Godric, si le preguntas a Kale. Todo eso sería tolerable para él, su gente se ha enfrentado a cosas peores después de todo, pero ahora un maldito centinela de Erdtree se ha puesto a patrullar el área alrededor de la iglesia con la esperanza de atrapar a cualquier aspirante a deslustrado que pueda vagar por el área. Deslustrado, muy parecido al que ha entrado tropezando en la iglesia, con un aspecto más demacrado que cualquier Kale deslustrado que haya visto jamás. También más joven. Mucho más joven, y hace que algo desagradable se retuerza en las entrañas de Kale al verlo. Ha oído las historias de cómo los manchados fueron exiliados de las tierras intermedias, linajes enteros de guerreros leales a Lord Godfrey solo expulsar. Era casi tan repugnante como a lo que su propio pueblo fue sometido. Por el Erdtree, este es solo un niño, la voluntad mayor y el orden dorado no tienen vergüenza. Llamar a un niño de la tumba para luchar en una guerra en su nombre. Enferma a Kale. El joven Taniset ni siquiera le parece gran cosa a Kale, si es sincero. Vistiendo las túnicas amarillas chillonas de un profeta, sin una sola pulgada de protección en el cuerpo del deslustrado, y sostiene su lanza como si nunca la hubiera usado antes. Demonios, tal vez el niño no lo haya hecho. Ese solo pensamiento empuja a Kale fuera de su tranquila contemplación, además de que el joven Taniset se acerca cautelosamente a él. Ahora bien, Kale no es estúpido. Él sabe que los manchados se extendieron fuera de las tierras intermedias y formaron muchas naciones diferentes. No es demasiado exagerado pensar que algunas de esas naciones desarrollaron sus propios idiomas, pero la gente de Kale también ha abandonado las tierras intermedias, y los que han podido regresar han transmitido historias de los diferentes idiomas que usan los Taniset fuera de las tierras intermedias. Es decir, Kale no puede entender una sola palabra de lo que este niño le está diciendo, y parece que el niño se ha dado cuenta de eso si la expresión abatida en su rostro es algo de lo que desviarse. Con un suspiro, el joven Taniset se aleja de Kale y comienza a dirigirse hacia la entrada de la iglesia. Honestamente, el niño parece que alguien pateó a su perro mascota. Es suficiente para sacar a Kale de su silencio, aunque solo sea para tratar de evitar que el joven Taniset se vaya. No ha tenido ninguna compañía agradable en un tiempo, y tal vez pueda obtener un poco de ganancia en el proceso. Eres un manchado, puedo verlo. También puedo ver que no estás detrás de mi garganta. Siéntate junto al fuego, descansa. Quizás comprar algo mientras tanto. Izuku gira sobre sus pies cuando el hombre, que está vestido sospechosamente como Santa Claus, habla en inglés. Ahora, Izuku no habla inglés con fluidez, pero ha visto suficientes entrevistas de los medios estadounidenses y de Old Mick de su tiempo en Estados Unidos para al menos tener una conversación en inglés. Aunque, ¿es realmente inglés? Al fin y al cabo, este es un mundo diferente. El hombre parece sorprendido de que Izuku lo entendiera. ¿Esperaba que Izuku solo entendiera japonés? ¿Sabría siquiera lo que es Japón? Probablemente no. Vacilante, Izuku se dirige a la pequeña fogata que el hombre ha colocado, y con un resoplido se sentó justo enfrente del hombre. El sol estaba alto en el cielo, pero no parecía tan brillante como el árbol gigantesco y su radiante luz dorada. Cuando Izuku salió de la catacumba, porque aparentemente allí era donde Izuku se había despertado, se quedó de pie bajo los rayos dorados durante 10 minutos sólidos.
justo, disfrutando de ello. Izuku realmente no podía explicarlo, pero el solo hecho de estar parado en esa luz dorada lo hacía sentir mucho más ligero. Como si no tuviera nada de qué preocuparse, siempre y cuando permaneciera en la luz. Fue solo cuando la luz comenzó a moverse, que Izuku también se había puesto en movimiento. A Izuku no le había sorprendido que las hojas de ese árbol cayeran a su alrededor, no por lo enorme que era, pero lo que le había sorprendido era cuando las hojas se habían arremolinado en un lugar singular. Ni siquiera la brisa del mar que la había azotado había perturbado las hojas, que adquirieron una pequeña forma de lágrima, flotando ligeramente en el suelo. Izuku no podía explicar por qué hizo lo que hizo, pero algo lo había obligado a alcanzar esas hojas, y cuando su mano apenas rozó las hojas, habían explotado en esa misma luz dorada. Izuku se lo negaría a cualquiera que se lo preguntara, pero había caído de culo presa del pánico cuando las hojas comenzaron a moverse de nuevo. Así fue como se encontró vagando por la iglesia en ruinas, y hasta dónde está ahora. Sentado torpemente alrededor de una fogata con un hombre vestido como Santa Claus, que aparentemente era un comerciante de algún tipo y quería que Izuku comprara algo. La forma en que Izuku iba a comprar algo estaba más allá de él en este momento. No tenía idea de qué tipo de moneda se usaba por aquí, o si incluso usaban moneda. Por lo que sabía, podría tratarse de algún tipo de sistema de trueque. Pareces un poco joven para ser un Taniset, lo sabes, ¿verdad? Izuku se sobresaltó por la voz ronca del hombre y el cambio de la llama mientras colocaba una pequeña olla de metal en la fogata. Izuku frunció las cejas mientras el hombre comenzaba a revolver el guiso que estaba en la olla. Olía apetitoso, pero Izuku sabía que no debía aceptar comida de extraños. Entonces, ahí estaba esa palabra de nuevo. Empañada. El hombre lo estaba usando como un título, pero Izuku no estaba seguro de lo que significaba. ¿Qué quieres decir? Izuku tardó casi un minuto en recordar las palabras correctas en inglés para hacer su pregunta, pero se encogió ligeramente ante el tartamudeo de su voz mientras hablaba. El hombre levantó la vista de la olla y levantó una ceja hacia Izuku de manera interrogante. Quiero decir, que pareces demasiado joven para ser un guerrero. No parece que tengas un solo músculo en tus huesos, y ni siquiera llevas ninguna armadura. Además, con la forma en que sostienes esa lanza tuya, pensaría que nunca antes en tu vida habías sostenido un arma. Entonces, ¿qué eres tú? ¿10? ¿Un guerrero? ¿Es eso lo que el hombre quiere decir con deslustrado? ¿Son algún tipo de grupo de luchadores? Independientemente de eso, Izuku no pudo evitar desinflarse ante la estimación del hombre de su edad. Izuku sabe que es pequeño para su edad, muchas gracias, y no necesita que este hombre señale que Izuku no ha hecho ejercicio ni un solo día en su vida. No es que ningún gimnasio permitiera la entrada a Izuku. Tengo 13 años, en realidad, y sé que soy pequeño para mi edad. Y no, yo, nunca antes había usado una lanza, era una especie de, allí. Cuando me desperté, quiero decir. No, realmente ni siquiera sé dónde estoy, si soy honesto. El hombre, Izuku realmente debería preguntarle cómo se llama, retrocede un poco sorprendido una vez que Izuku termina de hablar. Hay un destello de confusión en los ojos de color ámbar del hombre, seguido rápidamente por, lástima. Hace que los pelos de Izuku se ericen instintivamente. Esa mirada dolorosamente familiar que ha visto en los adultos menos antagónicos de su vida. De verdad que no, ¿verdad? Cuando Izuku niega con la cabeza en respuesta, el hombre deja escapar un profundo suspiro que parece llevar un abatimiento familiar que Izuku reconoce demasiado bien. Estás en las tierras intermedias, joven. Tierra del Eritree, la Orden Dorada y el Linaje Dorado. La gloriosa sede del poder de la Reina Marika la Eterna y su rey consorte, Radagon. Oso, solía ser eso. Han pasado unos 500 años desde que la Reina Marika desapareció, junto con su esposo. Eso fue alrededor de cuando Elden Ring se hizo añicos y todos sus hijos reclamaron los fragmentos. Desde entonces, ha sido una guerra sin sentido tras otra, ahora tenemos tu suerte regresando a las tierras intermedias después de al menos 3000 años. Los legendarios Taniset, guerreros que una vez fueron leales al primer señor de los Elden, Godfrey. Sin embargo, el Eritree decidió traerte de vuelta de entre los muertos. Un niño. El mundo se ha vuelto loco, si me preguntas. Izuku se tambalea por la información. Todo es un poco abrumador, si es honesto. No solo porque todos los nuevos nombres y grupos que tiene que memorizar, sino porque Izuku conoce algunos de esos nombres. Los conoce a ellos y a la información relacionada con ellos debido a ese extraño susurro que escuchó en la cueva. Aunque una cosa le pareció extraña.
El hombre dijo que los manchados estaban siendo traídos de vuelta de entre los muertos. Golpeó a Izuku como un fragmento de hielo que se estrella contra su pecho. Cuando Terminus lo encontró en ese callejón, Izuku había estado negando lo que le estaba pasando. No podía negarlo más. Él se estaba muriendo, y ahora estaba en un lugar donde la gente está siendo resucitada. Pero solo personas concretas, Izuku ya no podía negarlo más. Midori y Izuku había muerto en ese callejón. Izuku se había sentado en las ruinas durante al menos otra hora con Kale. Izuku finalmente le había preguntado al hombre su nombre después de que el guiso terminara de cocinarse, antes de que decidiera comenzar a moverse de nuevo. Kale había intentado explicarle a Izuku cómo funcionaba la moneda de las tierras intermedias, las runas Kale las había llamado, e incluso le había dado a Izuku un pequeño monocular gratis. Pareces un buen nuevo. Considéralo una inversión para tu crecimiento continuo. Solo asegúrate de sobrevivir el tiempo suficiente para volver y devolver el favor, ¿eh? Izuku había tratado de negarse, pero Kale había negado vehementemente su intento de devolver el monocular. Izuku estaba bastante contento por eso ahora, mientras miraba a través del monocular a un gran campamento de soldados que aparentemente servían al semidios conocido como Godric. Y no fue una sorpresa, los dioses y semidioses son reales aquí. Aunque el asombro inicial de Izuku ante la revelación murió cuando Kale explicó la espantosa práctica de Godric del injerto. Todo esto hizo que Izuku se enfermara del estómago. Si alguien como Godric estuviera en Japón, sería uno de los villanos más buscados del país. Izuku negó levemente con la cabeza mientras colapsaba el monocular, necesitaba dejar de pensar en Japón. Al menos por el momento, Izuku no tenía forma de llegar a casa. Ese sería su enfoque principal por ahora, encontrar un camino a casa, lidiar con las consecuencias más tarde. Cuando no sí, Izuku llega a casa, puede preocuparse por lo que le sucedió. Podría encontrar una manera de asegurarse de que Bakugou y sus compinches pagaran por matarlo, incluso si Izuku todavía estaba vivo. Izuku finalmente le contaría a su madre sobre lo que estaba sucediendo en Aldera, y encontraría un gimnasio para comenzar a hacer ejercicio. Cuando Izuku llegue a casa, va a ser un héroe. Al diablo con la extravagancia. Hay un montón de héroes que luchan de forma totalmente peculiar. Eraserea, Miss Hoke, Sir Niuteye, Milnig, y probablemente muchos otros que Izuku no puede recordar. Todo lo que Izuku tenía que hacer era sobrevivir. Él puede hacer eso, lo ha estado haciendo durante los 13 años que ha estado vivo. Cuando Izuku comenzó a levantarse de la posición agachada que había tomado en la colina que dominaba el campamento, se congeló en el instante en que escuchó el sonido de los arbustos susurrando detrás de él. Había logrado evitar a los 4 soldados que patrullaban el bosque entre la iglesia y el campamento, pero Izuku no había observado a los soldados el tiempo suficiente para tener una idea clara de sus rutas de patrulla. Había visto algunos ciervos y un jabalí vagando por el bosque, por lo que Izuku esperaba desesperadamente que fuera solo un animal que buscaba comida en los arbustos. La lanza que sostenía se sentía increíblemente pesada en sus manos mientras Izuku la sostenía cerca, manteniendo la hoja apuntando hacia los arbustos. Kale había insistido en que Izuku necesitaría usar el arma más temprano que tarde. Al parecer, ser un Taniset no era algo que los lugareños se tomaran muy bien. Solo otra cosa por la que Izuku sería odiado. Otra cosa sobre la que Izuku no tenía control, pero esta vez Izuku tendría que defenderse. No tenía otra opción si quería volver a casa. El crujido se hizo más fuerte, e Izuku sintió que el pavor se apoderaba de su corazón cuando un hombre salió de los arbustos con la heráldica de los soldados de Godric. Su espada todavía estaba envainada, y había un cuerno de bronce atado a su cintura, así como un pequeño cuchillo. El soldado parecía tan sorprendido de ver a Izuku como Izuku lo estaba de verlo a él, y los dos se quedaron mirándose en completo silencio durante unos segundos más. Cuando el soldado comenzó a alcanzar el cuerno en su cintura, Izuku se puso en movimiento. No quería matar al hombre, solo evitar que pidiera refuerzos. Cuando Izuku corrió hacia el soldado, el hombre tropezó hacia atrás en estado de shock, lo que provocó que el golpe de Izuku con la lanza se abriera y que el arma se incrustara en el árbol detrás del soldado. Izuku tiró de la lanza un par de veces, intentando en vano despegar el arma del árbol, pero parecía que el soldado no iba a tomar la distracción momentánea de Izuku como una oportunidad para huir. Izuku gritó en estado de shock cuando sintió que unas manos agarraban sus hombros y lo tiraban al suelo.
La conmoción fue rápidamente reemplazada por el pánico cuando el soldado envolvió sus manos alrededor de la garganta de Izuku, lo que provocó que Izuku comenzara a patear y balancear las manos con desesperación mientras el soldado comenzaba a apretar. La mente de Izuku corría a 1 milla por minuto tratando de pensar en una forma de salir de esta situación, y su mano rozó el cuchillo del soldado. En su desesperación, Izuku agarró la empuñadura de la hoja con fuerza y la sacó de su vaina. El movimiento no lo notó el soldado mientras intentaba estrangular la vida de Izuku. Cuando su visión comenzó a nublarse por la falta de oxígeno, Izuku blandió el cuchillo. El agarre de la garganta de Izuku disminuyó cuando los ojos del soldado se abrieron de par en estado de shock. El cuchillo estaba incrustado en la garganta del hombre y, con un gorgoteo repugnante, el soldado trató de alejarse de Izuku. El único problema con la acción, sin embargo, era que Izuku todavía estaba agarrando el cuchillo con un agarre de nudillos blancos. El acto del soldado tratando de alejarse de Izuku hizo que el cuchillo fuera empujado, e Izuku poco después estaba empapado en la sangre del hombre cuando el cuchillo fue arrancado de su garganta. Izuku se quedó atónito en silencio, ni siquiera pudo gritar de horror, mientras los ojos del soldado rodaban hacia su cabeza mientras caía hacia atrás lejos de Izuku. Izuku se sentó allí, inmóvil, por unos momentos mientras miraba con horror lo que acababa de hacer. No había querido, no era mi intención. Izuku rodó sobre sus rodillas mientras su estómago se agitaba, vaciando su contenido en el suelo debajo de él. Las lágrimas quemaron sus ojos mientras Izuku se atragantaba. El peso de lo que acababa de hacer se asentaba en su pecho como un tumor. Acababa de matar a ese hombre. A Izuku no le importó que el soldado solo hubiera estado tratando de estrangularle la vida, no quería matar al hombre. Solo quería tener la oportunidad de correr, tal vez dejar el cuchillo en el brazo del soldado o algo así, pero en su pánico blandió el cuchillo en la garganta del hombre. Izuku necesitaba moverse, necesitaba alejarse de lo que acababa de hacer, pero sus piernas se negaron a cooperar con él. Necesitó todo su esfuerzo para ponerse en pie y tropezar hacia el árbol en el que aún estaba clavada su lanza. Izuku envolvió una mano alrededor del eje de la lanza y, con un solo tirón, el arma se desprendió del árbol. Izuku apretó los dientes con la facilidad con la que sacó el arma del árbol. ¿Por qué no había sido tan fácil cuando el soldado todavía estaba de pie? El suave susurro del viento sobresaltó a Izuku de sus pensamientos en espiral, y al girar hacia la dirección en la que soplaba la brisa, Izuku vio más de esas hojas doradas moviéndose con el viento. Las hojas se estaban fusionando en un lugar singular al norte del campamento, e Izuku tuvo que parpadear varias veces para quitarse las lágrimas restantes de los ojos. Junto a las hojas recogidas, Izuku podría jurar que vio una figura vestida con una capa negra con capucha de pie allí. Estaban demasiado lejos para que Izuku pudiera distinguir ningún detalle, pero juró que lo estaban mirando directamente. Izuku se apresuró a agarrar el monocular de Kale, pero para cuando lo abrió y lo levantó en dirección a la figura, se habían ido. Bien. Ahora Izuku está viendo cosas. No estaba segura de esto. Había muchos otros Taniset que eran mucho más prometedores que el de pelo verde. Ella le había hecho saber a Torrent sus pensamientos sobre el asunto, pero el corcel espectral había dejado claro a su manera que el de pelo verde era a quien estaba buscando. Así que había dejado los frascos con el chico como le habían indicado. No podía decir quién la había instruido. Ninguno de esos recuerdos permaneció, salvo unos escasos destellos de una cálida sonrisa y un resplandor dorado. No importaba, supuso. El niño estaba siguiendo la guía de la gracia, aunque ella no podía estar segura de si el niño podía verlo o no. Le confundía que el Erdtree devolviera la vida a alguien tan joven. Esa confusión no hizo más que aumentar cuando escuchó la conversación del muchacho con el mercader en la iglesia. El niño no sabía nada sobre el mundo que lo rodeaba, lo cual no debería ser posible. Si solo se trataba de la fragmentación de la que no había sido consciente, ella lo entendería, pero no. Era casi como si el joven Taniset fuera un completo extraño al mundo que lo rodeaba. A pesar de su confusión, había permanecido fuera de la vista mientras el niño se abría camino a través del bosque que rodeaba la iglesia. Le había impresionado que él hubiera esquivado hábilmente a los soldados que patrullaban, y que se hubiera colocado en posición para observar el campamento desde lo alto de la colina que lo dominaba. Por lo menos, el chico era inteligente. Podía trabajar con eso, pero necesitaba más pruebas de que él no dejaría que lo mataran aquí, en las tierras intermedias. De modo que, cuando el muchacho fue descubierto por el soldado, ella observó con gran expectación. La destreza de combate del niño era, faltando, por decirlo menos.
Su primer ataque se había desviado y fallado, lo que había permitido que el soldado lo agarrara. Se había resignado a tener que ver cómo otra vida se extinguía ante sus propios ojos, pero el chico la había sorprendido. Cuando usó el cuchillo del soldado contra él, ella tuvo que admitir que el chico podría tener algún mérito. Entonces, el niño había vomitado por lo que acababa de hacer. Le sorprendía que un manchado pareciera tan reacio a haber matado a alguien. Se suponía que los manchados eran poderosos guerreros, pero este parecía diferente. Sus ojos eran demasiado amables, demasiado esperanzados, para su gusto. Tal vez por eso Torrent había sido tan inflexible con el chico. Era cierto que a las tierras intermedias les faltaba bondad. Cuando el chico la miraba fijamente, ella admitía que se había sobresaltado. Muy pocas personas podían percibir su presencia, por lo que era impactante que este niño la hubiera visto. Se había retirado a su velo cuando el muchacho se aferró a su monocular, contento de dejar al niño a su suerte por un rato más. Por lo tanto, imagínense su sorpresa adicional cuando él se dirigió hacia el sitio de gracia al que ella permanecía cerca. Había buscado a su alrededor durante unos minutos, probablemente buscándola, hasta que suspiró derrotado y se desplomó junto a la grase. Luego vino la parte dolorosa para ella. El niño se había acurrucado sobre sí mismo, llorando suavemente todo el tiempo. Era lamentable presenciarlo, pero hacía que algo doliera en lo profundo de su pecho. Quizás. Cuando el sol se puso, había tomado su decisión. Izuku solo quería permanecer acurrucado sobre sí mismo y morir. Se sentía absolutamente horrible después de lo que había sucedido con el soldado, e Izuku no quería nada más que quedarse donde estaba y no volver a moverse. Estaba tan absorto en su propio odio hacia sí mismo, que no se dio cuenta de que la niebla comenzaba a rodearlo y las hojas brillantes. Fue solo el sonido de pasos suaves lo que hizo que Izuku mirara a su alrededor. Fue recibido por la misma figura que había visto ese mismo día, que estaba allí de pie observándolo en silencio. ¿Lo estaban juzgando por lo que había hecho? Izuku no discutiría con eso, mató a alguien. No sabía qué leyes había allí, si es que había alguna, pero sin duda el asesinato era algo que todavía estaba mal visto. Fue solo cuando la figura habló, que Izuku se sentó más derecho. Reconoció la voz de la caverna. Saludos. Viajero de más allá de la niebla. Cuando la chica levantó las manos y se bajó la capucha, Izuku tuvo que reprimir el jadeo que amenazaba con salir de su boca. De pie frente a él estaba probablemente la persona más hermosa que Izuku había visto jamás. Su cabello era de un color rosa oscuro, que parecía casi cobrizo en la luz dorada que irradiaba de las hojas en el suelo, y su único ojo abierto era el dorado más llamativo que Izuku había visto jamás. Con su otro ojo permaneciendo cerrado, la atención de Izuku fue atraída hacia él. ¿Tatuaje? El tatuaje, así lo llamaría Izuku hasta que supo lo contrario, cubría su ojo cerrado y se parecía a la pata de un cuervo en apariencia. Soy Melina. Te ofrezco un acuerdo. Fin del capítulo.